Nos situamos en el 14 de junio de 1940, cuando los ejércitos del Tercer Reich alemán prosiguen su marcha imparable por Europa y entran en París sin apenas encontrar resistencia. A partir de aquel momento, Francia quedará ocupada por espacio de 4 largos años. Igual que años antes fueron los resistentes al franquismo los que se establecieron en los Pirineos para seguir combatiendo contra el régimen del 18 de julio, ahora con la ocupación alemana eran los perseguidos por el nazismo los que emprendían desde Francia el camino inverso. Los Pirineos se convirtieron así en el penúltimo escollo hacia la libertad. El 22 de octubre de 1940, el dictador español Francisco Franco se reúne en Hendaya con el Führer de la Alemania nazi, Adolf Hitler. Solo unos meses antes, España ha declarado oficialmente su no beligerancia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Hitler tiene en mente un nuevo orden europeo en el que España tendrá su lugar, si bien es necesario que participe de manera activa en la guerra. Franco, con uniforme militar y gorro cuartelero, y Hitler, con uniforme del partido nazi y gorra de plato, tienen una entrevista en un vagón del Erika, el tren oficial del Führer, que se alarga por espacio de 2 horas y media. Hitler no puede aceptar las condiciones de Franco, que exige quedarse con Gibraltar, además de parte del Marruecos francés y algunas colonias africanas. Acceder a las peticiones del dictador español supone para Alemania enemistarse con la Francia de Petén. Sin embargo, Hitler logra de Franco la División Azul. Se trata de un movimiento directo de apoyo a las fuerzas del Eje, promovido en junio de 1941 por Serrano Suñer. Tropas de voluntarios españoles acudirán al frente ruso en apoyo de Alemania en la invasión de la Unión Soviética. A los ojos de la opinión pública, este es el único compromiso oficial de Franco con Hitler. Sin embargo, la colaboración del franquismo con el Tercer Reich no queda solo en eso. España se convertirá más adelante en el refugio de destacados gerifaltes nazis. Pero ¿cuál es el papel de España cuando la frontera natural de los Pirineos, que separa la Francia ocupada por Alemania de la España de Franco, se convierte en un corredor hacia la libertad para los fugitivos del nazismo? Igual que años antes fueron los residentes al franquismo los que se refugiaron en las montañas para seguir combatiendo contra el régimen del 18 de julio, y los soldados y autoridades republicanas cruzaron la frontera hacia Francia camino del exilio, ahora con la ocupación alemana eran los perseguidos por el nazismo los que emprendían desde Francia el camino inverso. Pero ¿qué libertad les esperaba en España, un país gobernado por una dictadura fascista muy cercana a la Alemania de Hitler? ¿Qué papel tuvo la España de Franco con los fugitivos del nazismo? Bien, pues para reflexionar sobre estos hechos contamos con Rosa Sala Rose, ensayista, traductora literaria e investigadora. Gran parte de sus trabajos y trayectoria han tenido a la historia y la cultura alemanas como principal foco de interés. Es la autora de este libro que tenemos aquí con nosotros, La penúltima frontera, fugitivos del nazismo en España. Nos acompaña además Josep Calvet, doctor en Historia Contemporánea e investigador del Servicio de Historia, Patrimonio y Documentación de la Universidad de Lleida. Ha dedicado la mayor parte de sus investigaciones a estudiar el paso de evadidos de la Segunda Guerra Mundial por España. Es autor también del primer estudio global sobre este tema, Las montañas de la libertad. Y finalmente, Daniel Arasa, periodista y escritor, ha dedicado gran parte de sus obras a los Pirineos como Camino de la libertad y de lucha por la libertad. Entre otros títulos de su obra destacamos La invasión de los maquis o La guerra secreta del Pirineo. Muy buenos días a los tres, bienvenidos a esta historia para todos. El documental en sí ya plantea una serie de interrogantes a los que intentaremos dar respuesta a lo largo de esta tertulia. Empecemos por los Pirineos. ¿Qué sucede en esa frontera natural a partir de la ocupación alemana de Francia, Josep? Pues sucede un fenómeno a la inversa del que había sucedido al final de la Guerra Civil Española, cuando miles de personas huyeron de la España franquista para buscar refugio en Francia. Y ahora tenemos el fenómeno a la inversa, la huida de miles de fugitivos de la Europa ocupada por los nazis hacia España, que consideraban un país neutral y no beligerante en el conflicto bélico. Una situación, como mínimo, puede ser una paradoja, porque eran refugiados que huían de un régimen fascista, nazi como el alemán, para caer también en un régimen político dominado por el fascismo, como era el franquista del primer franquismo, donde se ejecutaba con todo
toda intensidad la represión y el control social hacia la población. Rosa. Sí, la frontera de los Pirineos no solo supuso una auténtica odisea épica para muchos de estos fugitivos que a veces pertrechados con muy pocos medios tenían que atravesar, normalmente acompañados de guías, a veces incluso solos, esta frontera, esta barrera natural imponente, sino que además muchas veces tenían la mala suerte, y hay varios casos en mi libro que así lo muestran, la mala suerte realmente de ser devueltos a la frontera, muchas veces por el mismo lugar por el que habían pasado por parte de las autoridades españolas, lo cual en muchos casos implicaba realmente volverlos a poner en manos de sus enemigos. Es un paso, digamos, como de embudo. Desde toda Europa, sobre todo Francia en el primer momento, van confluyendo hacia el Pirineo, sobre todo las dos partes extremas del Pirineo, esperando encontrar libertad en España. Pero hay varios periodos. El primero, sobre todo salen muchísimos judíos y gente que va de paso en España. Cuando Francia es derrotada, en el 1940, la cuestión es huir y pocos pretenden quedarse en España. Después habrá otro momento, sobre todo después del desembarco del norte de África por los angloamericanos y la ocupación completa de Francia, cuando hay una salida masiva nuevamente, y esta vez abundan mucho más franceses que quieren ir a sumarse a De Gaulle, o personas que pretenden refugiarse de verdad en España. Es una situación que, como decían mis compañeros, efectivamente, van a un país que era dictatorial y que, al menos en la primera etapa, amigo del régimen nazi, y sin embargo ven en él un camino de libertad. Es una paradoja, pero al mismo tiempo muestra la complejidad de la historia y del propio ser humano. Rosa, el título de su libro, La penúltima frontera, es un título suficientemente explícito, pero ¿qué intenta revelarnos en este libro? Este libro recoge las 23 historias de 23 personas que sufrieron en carne propia todos estos condicionantes de los que acabamos de hablar, un poco con la intención también de responder a una de las peticiones que había formulado Walter Benjamin, un icono en realidad de este tipo de fugas de los Pirineos, que también puso fin a su vida en nuestro territorio, y es que la memoria histórica está consagrada, la construcción histórica está consagrada a la memoria de quienes no tienen nombre. Mi idea precisamente era honrar en parte a Benjamin, dándoles nombre y dándoles su relato a 23 personas que de otro modo habrían permanecido anónimas, basándome fundamentalmente en materiales de archivo y en algunos pocos casos también en los testimonios de familiares. Personas que quedaron atrapadas en lo que usted llama la jaula española, ¿no? Sí, esta penúltima frontera, que era el territorio español, y se llama penúltima porque después, o sea, el país a donde en la mayoría de los casos deseaban emigrar o refugiarse estos fugitivos era otro, frecuentemente Estados Unidos, a veces el deseo de unirse a las fuerzas de Gaulle en el norte de África, pero desde luego en casi ningún caso era de permanecer en España. Esta penúltima frontera se convirtió también en la penúltima ratonera de todas estas personas, porque cuando eran detenidos por las fuerzas, por la Guardia Civil o por los agentes de aduanas, estas personas eran tratadas en realidad casi como delincuentes comunes, eran esposadas, eran puestas en cárceles, en celdas abarrotadas. Si eran hombres en edad militar, pasaban un tiempo que podía ser de hasta varios años en el campo de concentración de Miranda de Ebro, en Burgos. Es decir, durante un tiempo se veían privadas de su libertad bajo el delito oficial de paso clandestino de frontera, lo cual, por supuesto, añade dramatismo a una odisea que muchas veces ha dado comienzo años atrás en algún otro país europeo, del que han conseguido huir con las mismas dificultades que luego tendrán para huir de España. El vídeo introductorio yo creo que planteaba una de las cuestiones fundamentales quizá de este libro y de otros libros que han precedido a Rosa y que han dado a conocer en España este fenómeno que prácticamente era desconocido. Se había hablado mucho de él en Francia, en países europeos, incluso en Estados Unidos, por todo un tema, otro grupo de evadidos, que también hay que hacer referencia, que fueron los pilotos aliados. Fue un contingente importante de pilotos que fueron derribados en el frente de batalla en Europa y que gracias a
la resistencia francesa consiguieron llegar a España y desde aquí reincorporarse a los combates desde Inglaterra. O sea, hubo muchos esfuerzos por parte de los servicios secretos aliados en poder conducir a estos refugiados, a estos pilotos hacia España para poder que pudieran reincorporarse a los combates. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra donde la aviación tuvo un papel importante, donde había aviones, pero los pilotos eran un bien muy preciado y por lo tanto una de las razones fundamentales de la creación de estas redes de evasión, gracias a las cuales miles de personas consiguieron llegar a España, fue satisfacer esta demanda de pilotos. El vídeo planteaba, como decía, la posible colaboración de Franco con Hitler, aparte del simple envío de la División Azul. Yo creo que hay determinados hechos que hay que tener en cuenta en esta petición. En primer lugar, el acuerdo que llegan a mediados de 1940 el régimen español y el régimen de Vichy, como se conoce, pues muy proclive hacia los alemanes, de repatriar, o sea, una vez detenidos las personas en España, podían ser repatriadas o expulsadas a territorio francés. Esto, la práctica, pues generó que centenares de estas personas fueran enviadas a Francia por el mismo lugar por donde habían penetrado, afectando, como decía anteriormente Daniel, básicamente a partir de 1940 y hasta 1943 a refugiados judíos, y esto creó una situación delicada, y creo que Rosa Sala en su libro también hace mención a la misma. Aparte, otro elemento a tener en cuenta de esta colaboración entre Franco y Hitler se podía traducir en toda la gran cantidad de agentes de policía, de la Gestapo, que estaban destinados a los lugares fronterizos de Gestapo y de servicios secretos alemanes, que hicieron también una gran labor de investigación para su régimen y para su embajada. Hay que tener en cuenta que la embajada alemana en Madrid disponía de todos los listados de personas detenidas en cualquier sitio del Pirineo, desde el más alejado, a las pocas horas. Había una red de colaboración entre la policía española y la policía secreta alemana para todo este tema. Y estas listas eran aprovechadas por el embajador alemán para presionar al ministro de Exteriores español, en aquel momento Ramón Serrano Súñer, de conocida tendencia pro-alemana, para que estas personas no pudieran abandonar España y estuvieran en nuestro país, en campo de concentración de Miranda de Ebro o en cárceles, hasta que el régimen alemán pues lo decidiera. Son elementos evidentes de colaboración entre ambos regímenes, aparte de la colaboración que hubo también a nivel de exportaciones de minerales desde España hacia Alemania. No, si me permiten, una pequeña como digresión, pero ligando perfectamente con el vídeo. El vídeo tiene una carencia muy importante, que es lo más importante que acordaron Hitler y Franco. Lo más importante fue que acordaron que España entraría en guerra. Lo dejaron como un protocolo secreto. Y solamente lo que faltaba es poner la fecha. Esto es lo más decisivo. Todo lo demás, evidentemente, es importante, pero lo importante es que España se alinea de forma total con Alemania. ¿Qué pasa en aquel momento? En aquel momento dicen, ya miraremos el momento que sea adecuado, sobre todo la ocupación de Gibraltar era lo más importante por cerrar el Mediterráneo, pero después he dicho muchas veces, Franco no quiso entrar en guerra. Pues es un poco a medias. Al principio quiso Franco y entonces no quería Hitler, no le interesaba hasta el momento. Y después sí que efectivamente más tarde Hitler quería y era Franco el que iba retrasando. O sea, hay que decir que él iba diciendo, no, los ferrocarriles no están en condiciones, no podemos transportar, no podemos entrar en guerra, el pueblo tiene hambre, etc. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental. La colaboración del franquismo con Hitler fue importante, sobre todo en los primeros años, porque la guerra mundial, la participación de España va variando. Al principio es claramente pro-eje, después no tanto, y al final distanciándose. Pero, como ha dicho muy bien Josep Calvet, bueno, pues efectivamente, los minerales, los espías. España estaba llena de espías pro-alemanes. La embajada alemana era un núcleo, incluso, por ejemplo, recibieron la comunicación de Juan Pujol García, que él llegaba por Madrid, por Madrid. O, por ejemplo, Tánger. Tánger fue ocupado por las tropas españolas en el 40. Dijeron que era solamente provisional, pero querían quedárselo. Y Tánger era un sitio además internacional donde había una gran cantidad de espías. Los submarinos alemanes tuvieron abastecimientos en muchos sitios, en costas o cercanos a costas españolas. Es decir, que hay una colaboración importante. La División Azul es como la punta y la más